tardes, mi nombre es Fabiana García y junto con mi equipo conformado por Daniela Reina, Carlos Goncalves y Víctor Solorzano hablaremos sobre lo que fue el neoclasicismo y el romanticismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico que surgió en el siglo XVIII en Europa hasta el siglo XIX con la caída de Napoleón Bonaparte. Su entorno sociocultural. Este estuvo acompañado del surgimiento de la Ilustración, en donde la sociedad la fomentaban como más justa e igualitaria y decían que la razón y el conocimiento eran necesarios para un avance o progreso. También se produjeron descubrimientos arqueológicos, como fue Herculano en 1738 y Pompeya en 1748. También se desarrollaron distintos métodos para mejorar la educación, como tertulias, la fábula, prensa, bibliotecas, entre otras. Surgieron las academias en donde rechazaron el arte barroco y se abogaban por el buen gusto. Entre estas academias podemos destacar la Academia de San Fernando en España y la Academia Royal en París. Para ellos la educación era sumamente importante porque decían que si el hombre tenía pensamiento propio podían salir del antiguo régimen en que estaban sometidos. Este movimiento fue representado por la burguesía, quien crecía cada vez más y tenía más poder que la nobleza. También formó parte de lo que fue el amplio público de las academias junto con la aristocracia. Y por último, en el entorno sociocultural se empezó a creer en la prehistoria. Esto dejó de ser algo mítico y pasó a ser parte de lo que fue la época ideal. Características del neoclasicismo. Ellos defendían totalmente la libertad del ser humano, estaban en contra de la ideología del arte medieval y del antiguo régimen. Se opusieron al arte barroco, estaba basado en la antigüedad clásica y ellos preferían reflejar lo que era la realidad o la cotidianidad mediante mensajes llenos de valores que formaran una sociedad más culta y moral. Entre estos valores tenemos la libertad, el heroísmo, el sacrificio y el respeto. Por último, este periodo comprende bastantes tipos de estilos, por lo que se dividió en adjetivos, en lo bello, lo sublime y lo pintoresco. Lo bello hace referencia a la perfección, que fue adoptado por Winckelmann. Lo sublime hace referencia a lo romántico. Este tenía como propósito aportar o provocar en el hombre un sentimiento de temor o respeto. Y lo pintoresco se refería a las características occidentales e individuales que destacaban. La arquitectura en el neoclasicismo. Esta se considera como una rama del arte social. Sus elementos básicos eran las columnas, cúpulas, bóvedas, frontones, que eran básicamente los mismos en la arquitectura clásica. Las columnas eran indispensables en cualquier construcción realizada. Los arquitectos del neoclasicismo se inspiraron en la arquitectura clásica en Roma y Grecia. También las obras realizadas fueron inspiradas en mejorar la vida del hombre. Por eso se crearon los hospitales, bibliotecas, teatros, museos, parques, entre otros. Entre los representantes más destacados tenemos a Francisco Sabatini, que nació en Italia en 1722 y falleció en España en 1779. Este arquitecto trabajó la mayor parte de su vida en España. Desde 1760 le sirvió al Palacio Real. Su inspiración en la arquitectura fue muy distinta a otros arquitectos. Él se inspiraba en la arquitectura renacentista italiana. Una de sus obras destacadas es la Real Basílica de San Fernando, ubicada en el barrio La Latina en Madrid, que opta por un estilo neoclásico y fue construida en el siglo XVIII. En su
construcción podemos observar la gran cúpula de 33 metros de diámetro y un pequeño frontón en la parte de adelante. Esta fue diseñada por Francisco Cabeza, fue llevada a cabo por Antonio Piló, pero quien la terminó fue Francisco Sabatini. Otro representante destacado es Juan de Villanueva, quien nació en 1739 y falleció en 1811. Este fue uno de los arquitectos más destacados del neoclasicismo junto con Ventura Rodríguez. Su formación fue en Italia, pero su inspiración fue distinta a lo de los otros arquitectos. Él tuvo su inspiración en los españoles Juan de Herrera y Juan Bautista de Toledo. Entre sus obras más destacadas tenemos el Museo del Prado, donde podemos ver un estilo neoclásico que a lo largo ha sufrido modificaciones, pero sigue manteniendo el mismo estilo. Podemos observar las columnas y la cúpula en la parte del medio. Y por último, otra obra de Juan de Villanueva, que fue el Observatorio Astronómico, donde se observan muchísimas columnas como soporte y una cúpula en la parte de arriba que también está sostenida por columnas. Esta construcción tuvo influencia en la sociedad, ya que se realizó con la idea de hacer aportes científicos y fue influenciado por la Ilustración. Actualmente tiene una biblioteca donde se alojan distintos aparatos científicos y textos. Soy Víctor Sorson y les voy a hablar sobre las características de la pintura y la escultura en el neoclásico. La pintura. Como características a destacar tenemos la clara inspiración en el arte clásico grecorromano y el renacentista. Junto a esto, también se añade el valor de buscar un ideal estético perfecto mediante la simplificación y el realismo, valores que profesaba el arte clásico griego. Además, podemos decir que representaba a la burguesía. ¿Por qué? Porque el neoclásico nace como un movimiento en oposición al barroco y al rococó, que se representaba mayormente a la aristocracia, y la burguesía adoptó el neoclásico como su movimiento artístico, además de los movimientos ilustrados. En el aspecto técnico podemos decir que predomina una iluminación dramática acompañada con tonos claros y fríos, aunque no se deja utilizar el claroscuro. El protagonista usualmente está dispuesto en el centro de la obra y resaltado con esta iluminación. Todo a su alrededor, o lo que está subordinado a él, está mayormente a oscuras para darle un mayor realce. El principal exponente del neoclasicismo fue el francés Jacques-Louis David, nacido en 1748 en París. Fue el pintor personal de Napoleón y entre sus temáticas podemos ver la Revolución Francesa y los temas mitológicos clásicos. Este señor fue inspirado por el arte clásico grecorromano y hay muchos de sus artistas. Fue un retratista histórico, grandes partes de sus obras son retratos que representan la Revolución Francesa y su proceso, y fue un maestro de varios artistas neoclásicos de la época. De hecho, entre sus grandes obras tenemos la Consagración de Napoleón, de 1805, que le mandó a hacer explícitamente el entonces emperador Napoleón Bonaparte, el recién autocoronado. La obra nos representa a Napoleón en Notre Dame coronando a su esposa Josefina como reina, a la mirada del Papa. Esta obra tiene muchas de las características del neoclasicismo. Otra de sus obras también destacadas es Los amores de París y Helena, que va más por el tema mitológico. Esta fue una obra pedida por el conde de Artois y bueno, se notan otra vez las características del neoclásico como la iluminación, las expresiones en los rostros que son más frías y distantes, y es un claro ejemplo del neoclásico. Otro pintor destacado fue Anton Raphael Mengs, que fue un pintor y teórico checo-alemán que define en su libro Las reflexiones de la belleza y el gusto de la pintura lo que serían las características del neoclásico. De hecho, su obra Apolo y las musas en el Parnaso es considerada una de las primeras obras representantes del neoclasicismo y nos muestra un poco de lo que después sería el movimiento. La escultura. La escultura, en sus características podemos encontrar que principalmente
se empeñaba en recrear la escultura clásica griega, buscaba la belleza ideal y tocaba temas morales y cívicos, porque el arte en aquel entonces no solo buscaba el gusto a la vista, sino también educar. Se destacan los retratos, los relieves y las obras conmemorativas, como los arcos del triunfo y las columnas, además de los monumentos fúnebres. También tenemos que el material que era mayormente usado para la escultura era el mármol blanco para ser específico, como en la Grecia antigua, aunque también podemos encontrar algunas de bronce. Y predomina la perspectiva frontal y las emociones de los personajes son frías y distantes, como en la escultura clásica. Su principal representante fue el italiano Antonio Canova, nacido en Venecia en 1757. Sus temas eran más que nada mitológicos y representaban muy bien lo que era la escultura clásica con el toque del neoclasismo. Representaba a sus modelos como dioses, pues la familia de Napoleón fue un importante mecenas de su carrera, haciendo varios retratos de la familia como dioses romanos, y su material preferido era el mármol, y es considerado uno de los escultores más importantes de la historia del arte, junto a Bernini, Miguel Ángel, entre otros. Una de sus obras más importantes es la Venus Victoriosa, que es un retrato de la hermana de Napoleón, Paulina Bonaparte. Esta escultura la hizo en 1805 y la terminó en 1808. Representa a la hermana de Napoleón como Venus después de ganar el concurso de belleza entre las diosas. Y esto es un claro ejemplo de la escultura neoclásica, porque podemos ver esa perspectiva frontal, la simetría y la perfección en la técnica, además de esas emociones más distantes y frías. Otro monumento importante y por último es la escultura que hace el monumento fúnebre a Clemente XIV, que se puede ver que tiene inspiración en las obras fúnebres de Bernini, pero a diferencia del famoso escultor del barroco, Canova da un toque más mesurado y clásico a la obra. Esto se ve en todas sus características, como la sencillez. Mi nombre es Carlos Goncalves y yo les voy a hablar sobre el romanticismo, sus características en el entorno sociocultural y su arquitectura. Así que bueno, el romanticismo se podría definir como una consecuencia de una enorme revolución del pensamiento que se empezó a gestar a lo largo del siglo XVIII. Y bueno, esta revolución abarcó ámbitos políticos, ámbitos filosóficos, económicos y religiosos. Este movimiento se caracteriza por su entrega a la imaginación y a la subjetividad, más que todo por la libertad de pensamiento y de expresión y su idealización de la naturaleza. Buscaban que todo fuese en torno al estilo natural. Así que bueno, el romanticismo fue un estilo de vida cuyos rasgos más característicos eran la imaginación y la sensibilidad. Y estos rasgos fueron banderas que hicieron frente a la razón y al intelecto. Esta revolución comienza cuando las ansias de libertad se empiezan a manifestar en contra de todas las formas impuestas que de alguna manera ataban al individuo de la propia esencia de sí mismo, que era el instinto y que era la pasión, y que bueno, conducían al ser humano a un entusiasmo exagerado o también a un profundo pesimismo, algo presente bastante en el romanticismo. Y bueno, fue entonces una narración en contra del neoclasicismo, un movimiento que bueno, los autores románticos criticaron bastante, ya que les parecía vacío, carente de emociones y de imaginación. Creían que la naturaleza era más importante que las obras humanas, pensaban que las emociones eran más importantes que la razón, creían en la vida después de la muerte y estaban en contra de la revolución industrial, y también consideraban que los sueños y la locura eran la manera más completa de ver las cosas. En otra parte podemos decir que en lo arquitectónico trataban de imitar a otras épocas, incorporándole algunas características culturales de ese siglo.
mientras que en la arquitectura ecléctica se dedicaban a mezclar estilos para dar forma a algo nuevo. Podemos destacar diversas corrientes como las neobizantinas o las neobarrocas, aunque sin duda alguna la que más tuvo auge fue la neogótica, practicada en las Islas Británicas, ya que se basaba, como bien indica su nombre, en un nuevo gótico resucitado. Entre las edificaciones realizadas según este estilo destaca el Parlamento Británico, proyectado por Pugin en 1852. Y también tuvieron mucha importancia algunas variantes orientales, como el neogótico indio, dentro del cual se puede destacar como por ejemplo el pabellón real de John Nash en 1835, si no me equivoco. Uno de los países que también tuvo mayor impacto en este romanticismo fue Alemania, que tuvo un gran auge, ya que el neogótico fue introducido por el príncipe Federico Francisco de Anhalt, que tras su estancia en Inglaterra lleva consigo su admiración por el parque de disposición natural y por el gótico. Por iniciativa suya se construye el parque neogótico de Wörlitz en Alemania, cuya obra fue llevada a cabo por el arquitecto Hermanndorf en 1774. Y bueno, para finalizar, se exaltan los monumentos con forma gótica en el romanticismo y también se restauran y se construyen iglesias de este estilo y capillas, pero en general existe la falta de orientación que llevan a los arquitectos a una especie de búsqueda, por así decirlo, en su pasado nacional, obteniendo, bueno, como resultado una serie de edificios eclesiásticos de muy poca calidad e inspiración. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Reina y yo les voy a hablar sobre la pintura y la escultura durante el romanticismo. Comenzando por la pintura, que estuvo todo un siglo en Europa, desde 1770 hasta 1870. Esta la dividimos en tres partes: el prerromanticismo, el apogeo del romanticismo y el postromanticismo. Cuando hablamos de prerromanticismo, nos estamos refiriendo a este periodo de transición que hubo entre el arte neoclásico y el romántico. Las obras de esta época aún conservaban características neoclásicas e incluso adoptaron características de otros estilos anteriores, como el rococó. En esta época los países que destacaron fueron Inglaterra y Alemania. Sin embargo, en 1820 comienza el apogeo del romanticismo y es Francia quien destaca en el arte romántico. Las pinturas de esta época ya son las que reconocemos cuando hablamos de este tipo de arte y estaban basadas más que todo en arte histórico o naturalista. Y finalmente tenemos el postromanticismo, que es el decaimiento del movimiento, por decirlo de alguna forma, cuando comienza a convertirse más en modernismo. Entre los principales representantes tenemos a David Caspar Friedrich, que fue un alemán especializado en el naturalismo, el paisajismo sublime. Para su época fue muy criticado debido a que fue famoso durante el prerromanticismo y aún había muchos artistas neoclásicos que no aceptaban los atrevimientos o las licencias que se tomaba Caspar Friedrich al hacer sus obras. Estas se caracterizaban normalmente por tener un espíritu nostálgico o melancólico y se cree que era debido a que en su niñez perdió a su madre, luego a su padre y posteriormente a sus hermanos. Se piensa que esta tragedia no dejó nada más huella en su vida, sino que también en su arte. Entre sus obras más destacadas tenemos el altar de Tachdem, cuya característica principal es que la cruz no está en un primer plano, sino que trata de mimetizarse con la montaña en la que está. Además, las luces no eran naturales, sino que Friedrich se tomó la licencia de utilizarlas a su favor para dar más este sentimiento de divinidad que él quería lograr, algo que fue muy criticado por los expertos de su época. Y
Otra de las pinturas más representativas de él es El caminante de las nubes, la cual tiene muchas características del paisajismo romántico. Por ejemplo, las nubes o la niebla que da un aspecto misterioso a la obra. Además, el personaje principal no es el primer plano, sino que es pequeño en comparación al paisaje que lo rodea. Aunado a eso, está solo, lo cual incentivaba el individualismo, pues se creía que la naturaleza nada más podía ser apreciada bien desde la soledad. Otro artista que destacó durante esta época fue Eugène Delacroix, que pintó durante el apogeo del romanticismo y cuya obra más importante fue La libertad guiando al pueblo, la cual estuvo inspirada en las revueltas que hizo el pueblo francés cuando el rey Carlos V dijo que iba a remover el parlamento y a reincorporar una monarquía absoluta, cosa que no le gustó para nada. En la obra podemos ver expresiones muy exageradas, dramatismo, personas muertas, es un arte muy crudo y este es el arte que llamamos arte histórico. Incluso él dijo que como no había podido participar en las revueltas como tal, quería participar de alguna forma, quería ayudar de alguna forma y se involucró en la pintura, se autorretrató. Otra de sus obras más representativas fue la Batalla de Quíos, donde se mostraba la crueldad del pueblo otomano hacia el pueblo griego. En esta pintura aparecen soldados otomanos dañando a las mujeres, asesinando hombres griegos. Y se puede ver en la expresión de cada uno de los personajes el dramatismo de la situación que están viviendo de forma individual. Esto era una de las características más importantes de la pintura histórica romántica. Luego tenemos la escultura. La mayor diferencia entre la escultura romántica y neoclásica era las expresiones de los personajes, ya que durante el romanticismo se buscaba mucho exagerar las emociones, sean cuales fueran, y no solo las expresiones faciales, sino el que con el cuerpo se pudiera apreciar la situación en la que estaba el individuo en la obra. Era muy común representar sentimientos como la sorpresa, el miedo o el temor. Uno de los principales expositores de la escultura de la época fue Francois Rude, quien se destaca más que todo por su obra en el Arco del Triunfo, la Marsella. Está basada en la batalla de los franceses de 1972. En ella puedes ver cómo todos los personajes tienen una expresión única, exagerada, que se nota también en su cuerpo, en su postura. Hay incluso algunos elementos fantasiosos como el ángel que se encuentra en la parte de arriba y todos parecen estar gritando a la libertad. Muchas gracias por escuchar nuestra exposición hasta el final. Espero les haya gustado y hayan podido aprender mucho sobre el romanticismo y el neoclasicismo. Hasta luego.